todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta noche. Este es un ratico que separamos durante la semana. La Biblia nos enseña que tenemos tiempo para todo. Hay tiempo para dormir, tiempo para descansar, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para actividades cotidianas, oficios y lo demás, estudio, trabajo, pero también hay un tiempo para Dios. Y quiero felicitarles en esta noche que a pesar de las ocupaciones, a pesar de los compromisos, ustedes han tomado la buena decisión y es de venir a escuchar la palabra del Señor. Hoy quiero trabajar con un tema que he titulado Es tiempo para edificar de nuevo. Tiempo para edificar de nuevo. Basado en experiencias que tuvimos en el ayer, experiencias de nuestro pasado por malas decisiones que quizás tomamos, tuvimos problemas, dificultades y quizás muchos estamos como llevando ese lastre de las malas decisiones que se tomaron anteriormente. Muchas veces nosotros vivimos sin consultar a Dios, alejados de Dios, tal vez teniendo una Biblia en la casa, pero nunca leyéndola, teniéndola como un libro místico, religioso y tal vez por aquietar la conciencia decíamos, tengo una Biblia en la casa, pero de nada nos servía porque sencillamente era como un objeto decorativo más, era como un florero más en la casa. Algunos tal vez la abren en el Salmo 91 pensando que el tenerla abierta les va a dar prosperidad, les va a ayudar, les va a solucionar los problemas, les va a guardar, los va a proteger. Pero no es así. La Biblia tiene una función mucho más específica y ustedes sabrán que es el manual que Dios nos dejó a nosotros. Es el manual del fabricante. Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza, nos deja la Biblia para que nosotros al consultarla podamos ver cómo edificamos nuestra vida. Hoy la palabra la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 6, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, a partir del verso 46 en adelante. Lucas es el Nuevo Testamento. Vamos a mirar, es parte de los 4 evangelios que nos ha dejado. Mateo, Marcos, Lucas, ahí lo encontramos y luego encontramos Juan. Lucas capítulo 6, versículo 46 al 48. Es una parábola del Señor Jesucristo que hoy nos va a hablar precisamente sobre cómo edificar nuestra vida. Ese es un mensaje que aplica para aquellas personas que reconocen delante de Dios que necesitan volver a comenzar. Porque tal vez han tropezado mucho, tal vez han cometido muchos errores. Porque tal vez al mirar las diferentes áreas de su vida encuentran saldos en rojo. Tal vez las calificaciones no son las más altas. Tal vez encontrarán algunas áreas donde están en 1, están en 5, están en 8. No sabemos. Y cuando uno revisa su vida, comenzando desde la parte espiritual, hoy podríamos evaluar si quisiésemos calificar, si tú te quisieras autocalificar de 1 a 10, ¿cómo estaría tu área espiritual? Tú darías una valoración. Si preguntásemos cómo está tu parte familiar, relación con tus hijos, con tu esposo, podrían dar una calificación o con tu esposa. Si pudieras hablar hoy a nivel de matrimonio, ¿cómo está tu relación con tu cónyuge? Tendrías que darle una calificación. Si miraras tu parte económica, tu parte financiera, si fueras a evaluar hoy, también tendrías que una calificación y decir, yo la verdad en esta área estoy mal o posiblemente estés bien. Si pudieras evaluar tu parte física y dices, bueno, mi parte de salud, mi parte física, estoy ya deteriorado, tengo muchas enfermedades, me siento mal, como quizás hay personas hoy conectadas o que posteriormente escucharán este mensaje que dicen mi área física en este momento no tiene una buena calificación. Y si pudiéramos ponderar todo y sacar un promedio de cómo está nuestra vida, algunos quizás podrían decir estoy con un saldo en rojo, estoy tal vez perdiendo el año. Si pudiéramos evaluar este año, entre otras, estamos ya casi terminando este año, si pudiéramos evaluar, ahora los chicos están ya casi por salir y al final nos entregan unas calificaciones, unos boletines, nos dicen aprobé el año o no lo aprobó. Bueno, igual podríamos nosotros evaluar nuestra vida y decir, bueno, ¿será que este año 2022 lo pasamos? ¿Será que yo aprobé este año? O tal vez yo tengo que decir que reprobé el año, perdí el año y tengo que volver a comenzar. Independiente de cómo esté tu situación, lo más importante es que hoy Dios nos va a dar una palabra que es como una base, es una directriz de cómo edificar. Y esa es una palabra que sale del corazón de Dios, que nos enseña cómo tener. Cuando hablamos de edificación no estamos hablando de cosas materiales, de edificar una casa, un edificio. No, Dios nos habla porque en primera instancia Él quiere edificar nuestra vida.
porque mientras no tengamos edificado nuestra vida, es muy difícil edificar otras cosas. Mientras no estemos bien con Dios, va a ser muy difícil poder organizar otras áreas. Esa es la razón por la cual el Señor dejó en Mateo 6:33 aquel pasaje tan lindo que dice que busquemos siempre primero las cosas de Dios. Démosle importancia a las cosas de Dios, que cuando estamos bien formados espiritualmente, todo lo demás comienza a llegar por añadidura. Pero vamos a mirar qué nos dice la Biblia en esta parábola del pasaje de Lucas capítulo 6, versículo 46 en adelante. Lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Dice la Escritura: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 49. Mas el que oyó y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Este pasaje fácilmente lo podemos aplicar a nuestra vida personal, pero también lo podríamos hoy evaluar en lo que tiene que ver con nuestra parte familiar, o repito una vez más, con cualquier área de nuestra vida. Esta es una parábola del Señor Jesucristo que nos enseña, escúcheme por favor, la importancia de profundizar en lo que tiene que ver con la experiencia de nuestras vidas como hijos de Dios, como creyentes. Que nosotros no podemos tener una vida espiritual, una vida cristiana superficial, sino que el Señor Jesucristo demanda de nosotros que cavemos, que ahondemos profundamente. Pero si nosotros observamos este asunto de esta parábola, es algo que es muy relevante. Escúchenme por favor. Hay mensajes de mensajes, pero el mensaje de esta noche es muy relevante porque nos va a mostrar lo que el Señor piensa en su corazón. Pero no solamente que nos revela, sino que también para nuestras vidas nos lleva a que nosotros analicemos verdaderamente cómo estamos. Por lo tanto, no podemos tomar este mensaje a la ligera, como cualquier palabra que Dios nos da. Porque toda nuestra vida va basada en lo que tiene que ver con la vida espiritual. Y nuestra vida no es un juego, nuestra familia no es un juego. Nosotros tenemos que entender que tenemos solamente esta vida en esta tierra y que tenemos que saber cómo edificamos. Tú y yo no podemos terminar nuestra carrera en esta tierra, pasar sin pena ni gloria y solamente vivir por vivir y cada día pues hacer lo que es cotidiano sin tener un proyecto, sin tener un objetivo central. Y creo que este es un momento que Dios nos da para que nosotros podamos analizar. Ahora, lógicamente, hay circunstancias que son ajenas a nosotros. Es decir, que hay cosas que vienen a nuestra vida que nosotros no podemos controlar. Que vienen de momentos que ni siquiera esperamos. Que ni siquiera nosotros lo hemos planeado y que lo que estamos recibiendo no es fruto de lo que hemos sembrado, sino que sencillamente son cosas que se dan. Pero que si nosotros no nos tomamos de la mano de Dios, si nosotros no nos tomamos de la palabra de Dios, entonces cuando vengan esos problemas, escúchenme, hay dos tipos de problemas. Unos problemas que nosotros no los buscamos y otros problemas que llegan. Pero independiente que sean problemas que nosotros no los buscamos o problemas que llegan, en ambos casos tenemos que nosotros mirar la solución en la palabra de Dios. Si no estamos fundamentados en la palabra de Dios, entonces echamos al traste todo lo que hemos construido. Y la Biblia nos habla en este pasaje que va a ser grande la ruina, va a ser grande la destrucción y que finalmente quedaremos acabados. Entonces lo más importante, escúcheme, no es que tengas problemas o que no los tengas. Eso no es lo más relevante. Lo más relevante es cómo encaramos los problemas. Ok, no podemos negar que tal vez hoy en nuestra vida hayan dificultades, repito una vez más, porque nos las buscamos o porque llegaron de alguna manera circunstancial. Pero independiente de eso, no es el problema como tal. Es cómo tú y yo encaramos los problemas y cómo a partir de ahora nosotros vamos a llevar nuestra vida basado en la palabra de Dios. Nuestras relaciones que hemos trabajado durante tanto tiempo, y cuando hablamos de relaciones me refiero, por ejemplo, con nuestros hijos, y los que son padres seguramente me pueden entender.
Uno puede durante mucho tiempo tratar de formar a sus hijos, tratar de colocarlos en los mejores colegios de acuerdo al presupuesto que uno tenga, tratar de darle los mejores principios, de darle las mejores enseñanzas, valores y lo demás. Pero si no tenemos cuidado y si nuestros hijos no están fundamentados, escúchenme, en la palabra de Dios, si no les hemos inculcado el temor a Dios, si no le hemos sembrado la palabra en el Señor, entonces, ¿qué sucede? Escúcheme, que durante todo el tiempo los hemos tenido bajo nuestra cobertura, bajo nuestro cuidado, pero no le colocamos los fundamentos necesarios, que es la palabra de Dios, que es la roca que dice la Escritura en esta noche. Entonces, ¿qué va a suceder? Que todo lo que nosotros hayamos sembrado en nuestros hijos se puede ir al traste, se puede destruir absolutamente todo. ¿Por qué razón? Porque tal vez como padres no edificamos a nuestros hijos sobre la palabra, sobre la roca. Y esa es la importancia de lo que Jesús nos está hablando hoy. Que tengamos muchísimo cuidado sobre qué estamos edificando, sobre qué estás edificando tu familia, sobre qué estás edificando tus finanzas, por ejemplo. ¿Lo estás manejando bajo principios bíblicos o sencillamente tú haces lo que hace todo mundo? ¿Sobre qué está fundamentada tu familia o tu vida en este caso? ¿Cómo tienes tu vida? Tú puedes evaluar hoy y decir, bueno, mi vida yo la estoy fundamentando sobre la palabra de Dios. Y entonces estoy recibiendo conceptos, estoy recibiendo principios y cada día voy creciendo porque me estoy fundamentando en la palabra de Dios. O tal vez eres de las personas que dicen, no, yo las cosas de Dios no me interesan en este momento. Me interesa más quizás hacer empresa, hacer negocios, conseguir dinero, trabajar y no me interesan las cosas de Dios. Quiero decirte, para aquella persona que dice que no está interesado en conocer las cosas de Dios, pues quiero decir que ese fundamento de tu vida, de tus finanzas y de cualquier área está sobre la arena y que cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, pues va a ser grande su ruina. Y eso es lo que nos está hablando el Señor. ¿Cómo estamos manejando nuestra vida? ¿Estamos preocupados por ser personas de testimonio? ¿Estamos preocupados por tratar de vivir conforme a la palabra de Dios? ¿O sencillamente vivimos de cualquier forma, de una forma ligera y tal vez nosotros asistimos a una iglesia o nos conectamos en esta noche a una reunión, pero realmente solamente vengo por venir, pero realmente no tengo una vida sólida en las cosas de Dios? Simplemente porque, ¿qué? Porque hemos tomado tal vez algunos la vida como muy ligera y tal vez hacemos las cosas por hacerlas, pero nos precipitamos a tomar decisiones, no calculamos los costos de las decisiones que tomamos, no nos interesa que tal vez con esa decisión que yo tome pueda afectar a otras personas, incluyendo nuestros hijos, nuestra familia o nosotros mismos. Podemos dañar nuestra imagen, podemos dañar nuestra reputación que durante tanto tiempo hemos tratado de guardar. Entonces, aquí el mensaje que el Señor nos está dando es para que tengamos muchísimo cuidado sobre cómo estamos edificando nuestra casa. Si la estamos haciendo bajo fundamentos auténticos de la palabra de Dios, si nos estamos preocupando verdaderamente por estudiar la palabra de Dios, ¿cómo está tu vida? O si tal vez nosotros estamos viviendo de una apariencia y nos convertimos como en seguidores de una religión tradicional o seguidores, no sé, de algún líder, de algún pastor, de alguna denominación, o si solamente lo que estamos siguiendo son dogmas, rituales, cosas que normalmente se hacen y que las seguimos, que se conocen como tradiciones, o si verdaderamente tú y yo estamos tratando de seguir a Jesús. Si verdaderamente nosotros estamos buscando cada vez más parecernos a Cristo. Si verdaderamente nosotros estamos buscando de Dios. Cuando tú vas un domingo a tu reunión, al lugar que seas, al lugar donde tú acostumbres a ir, ¿tú por qué vas? ¿Vas verdaderamente porque quieres ir a escuchar una palabra de Dios que te ayude para fundamentar tu vida, tu hogar? ¿O vas sencillamente porque hay que ir y entonces como tradición tenemos que hacerlo? Lo más importante que Jesús nos está dando hoy es sobre qué base, sobre qué estructura, sobre qué fundamento nosotros estamos edificando nuestra familia. Ahora, escúchenme bien importante esto. Vamos a tocar hoy 4 principios, si el Señor nos lo permite, que nos van a ayudar mucho en este hecho de que nosotros inevitablemente, y estamos en tiempos de invierno aquí en este tiempo a nivel nacional, y fíjense que uno podría estar en su casa y de repente llegan inundaciones y no tiene uno como presupuestado eso, ni está advertido de eso, sencillamente, y como lo vemos en las noticias, por lo menos aquí en la ciudad, que se desbordó un río, que se desbordó una quebrada, y sencillamente llega a las casas y muchas de ellas es grande su ruina.
Hemos visto cómo en las laderas de las montañas, entonces vienen deslizamientos y caen esas casas. Y obviamente, escúcheme que no es porque ellos lo quieran hacer, no es porque sea intencional, sino sencillamente porque se dan las cosas. Otros porque tal vez le faltó previsión. Tal vez otros, sabiendo que estaban bajo riesgo, dijeron, no importa, asumimos ese riesgo y construimos nuestra casa acá, y a sabiendas que tal vez estaba a la orilla de un río y que en cualquier momento crecía el río y que iba a acabar con eso. Otros dicen, no, hagámoslo aquí en esta montaña, que como podemos tomar este lugar y lo podemos invadir y hacemos nuestra casa acá, y lo hacen bajo ese riesgo. Bueno, lo mismo sucede, escúcheme, en nuestra vida. Uno puede vivir de cualquier manera y hacer y tener una vida y una familia como sea. O uno dice, no, un momentico, estamos hablando de cosas muy serias, estamos hablando de mi familia, estoy hablando de mi vida, estoy hablando de mi hogar. Yo no lo puedo edificar sobre cualquier lugar, yo no me puedo meter en cualquier lado y edificar mi casa. Yo tengo que saber de una forma responsable sobre qué y en dónde voy a edificar mi casa. Y de eso es lo que el Señor nos va a hablar en esta hora. ¿Cómo es que nosotros vamos a edificar? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que cuando vengan los momentos difíciles y duros a nuestra vida, por cualquier razón que sea, nosotros nos mantengamos firmes y sólidos? ¿Qué quiero decir con esto? Que puede venir un problema con tu hija, con tu hijo, pero eso no te va a derribar. Pero tu hijo puede caer en alguna tentación y caer en algún pecado, pero lo que tenemos que mirar es cómo hacemos nosotros para que frente a esa avalancha de tentaciones, de pecados, de contaminación del mundo, nuestra familia, a pesar de todo, se pueda mantener sólida, que nosotros nos podamos mantener sólidos y firmes. Entonces vamos a hablar de 4 principios importantes. Y en primer lugar, lo que Jesús nos habla a través de esta escritura, volvamos a Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice el Señor Jesucristo en una forma de pregunta, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lo primero que el Señor nos está hablando entonces, si queremos tener una vida sólida, si queremos tener una vida estable, si queremos edificar sobre la roca que es Cristo Jesús, si queremos, como el título que hemos colocado hoy, si queremos tener un tiempo para volver a edificar o comenzar nuestra vida, esto puede aplicar para un joven que quizás esté hoy y diga, bueno, yo quiero comenzar mi vida, ¿cómo hago para tener una vida sólida? Aplica también para una persona que dice, bueno, yo me siento un fracasado, un derrotado en todas las áreas, pero no quiero quedarme en ese estado, yo quiero mejorar mi vida. Entonces lo primero que el Señor está dejando aquí como principio es que si queremos edificar sólidamente, necesitamos tener una vida coherente. Diga conmigo, coherente. Entonces Jesús nos habla de la coherencia y nos está indicando que si le llamamos Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice, entonces empezamos mal. De manera pues que tú dices, ok, yo voy a comenzar a edificar mi vida. Muy bien, voy a tomar todo esto como una experiencia, pero voy a comenzar de nuevo. No importa el precio que tenga que pagar, pero no voy a permitir que mi hogar se destruya, no voy a permitir que mi vida se destruya, no voy a permitir que ninguna área de mi vida se destruya, no voy a permitir que el matrimonio se destruya. Entonces el Señor dice, listo, vas a comenzar a edificar, lo primero que tienes que hacer es ser muy coherente. No podemos, escúcheme, ni debemos entrar con juicios, porque de eso no se trata estas reuniones, de entrar a criticar al uno, de señalar al otro, no. Lo que se trata es que cada uno se haga una introspección, es decir, una revisión interna y que mire cómo estás haciendo, cómo estás andando en tu vida, si realmente tú eres coherente. Si tú dices, no, yo la verdad hablo cosas de Dios, escucho cosas de Dios, me gusta asistir, me gusta leer la Biblia, pero no estoy siendo coherente con lo que estoy aprendiendo. Simplemente me he llenado de conocimientos, me estoy llenando de conocimientos, pero no los llevo a la acción. Habrá algunas personas que de pronto hablan de las cosas de Dios o hablamos de las cosas de Dios, que cantamos y no sabemos algunos coros, algunos cantos bonitos, pero cuando tenemos que actuar, no hacemos conforme a como dice la Escritura. Tal vez tenemos muchas teorías, tal vez hemos escuchado muchísimos mensajes. Y aquí lo que el Señor está diciendo es, si tú quieres comenzar a edificar de una forma sólida, entonces tienes que comenzar a vivir lo que tú estás aprendiendo. Es decir, nos lleva a un paso más, que es a la acción. Que lo que nosotros decimos sea congruente a lo que nosotros hacemos. En alguna oportunidad el Señor ya les había recriminado al pueblo
Y ahí en Mateo capítulo 15, versículo 8, el Señor dice, este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Fíjense que es un fenómeno que se viene dando aún de personas que honran, dicen honrar a Dios, dicen buscar a Dios, dicen, no, yo voy a la iglesia, no, yo soy parte de un ministerio, yo hago esto, yo hago lo otro. Sí, de labios lo honran, cantan muy bonito, pero su corazón está lejos de él. Y lo que el Señor está diciendo es que tenemos que estar muy con él, que es uno de los puntos que vamos a estar tocando, que nuestras palabras deben ser seguidas por el compromiso de nuestros actos, que lo que digo tiene que ir de la mano con lo que estoy haciendo. Y entender que la palabra Señor, muchos me dicen, Señor, Señor. Aquí el Señor está diciendo, muchos de labios me honran. Y esta palabra, este título que el Señor coloca de Señor, es una posición, más que un adjetivo, más que un nombre, es una posición que nosotros tenemos que verdaderamente colocar a Dios, colocar al Señor Jesucristo en la posición del Señor. Es una posición de autoridad. Y como Él es la autoridad, nosotros somos los súbditos, Él es el Señor, por lo tanto nos obliga a que tenemos que obedecerle. Y eso es lo que el Señor está diciendo. En otras palabras dice, ok, yo voy a ayudarles a organizar su familia. Les voy a ayudar a organizar su vida y las diferentes áreas en las cuales usted hoy se está manejando. Le voy a ayudar. Pero tiene que colocarme como el Señor. Es decir, yo le voy a enseñar, yo le voy a dar los parámetros, le voy a dar los pasos, le doy las instrucciones pertinentes para que tú puedas edificar tu vida. Pero me tienes que colocar en esa posición de Señor. Me tienes que colocar como la autoridad, dice Dios. De hecho, recuerde que el Señor Jesucristo murió por nosotros. El Señor nos compró a precio de sangre. El Señor Jesucristo resucitó para ser Señor. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Lo que pasa es que nos llenamos de teorías, pero de la teoría, así como dicen, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Así nos pasan las cosas de Dios. Que sabemos todo. Ah, sí, yo sé que Él es el Señor. Ah, sí, yo sé que tengo que obedecerle. Y eso todos lo sabemos, pero no lo hacemos. Entonces, se trata de accionar. Se trata en este punto que el Señor dice, ¿quieres edificar? Acciona. Colócame en ese lugar que correspondo. Colócame donde debo ser colocado. Organízame en tu vida y que en tu familia verdaderamente yo sea ese primer lugar. Que en tu vida verdaderamente yo sea ese primer lugar. Y aquí, pues, hasta aquí no nos ha dicho nada nuevo porque lo conocemos. Pero se trata no solamente de escucharlo una vez más, sino de llevarlo a la acción. Y tristemente, hay quienes se llaman cristianos y proclaman al Señor, pero no están haciendo lo que Él les ordena. Tristemente, personas que escuchan la palabra, que leen la palabra y que les parece muy bonito, pero no hacen, no toman decisiones, no dan los pasos. Y necesitamos es eso. ¿Queremos mejorar las diferentes áreas de nuestra vida, nuestra familia, nosotros mismos? Pues tenemos que tomar decisiones. Entonces estamos hablando de este primer punto en lo que tiene que ver con la coherencia. Diga conmigo coherencia. Que seamos congruentes con lo que nosotros decimos a lo que hacemos. Que seamos verdaderamente personas que se conoce también como integridad y es completos. La palabra integridad es que seamos completos. Y hay muchos que repito, dicen ser cristianos, pero no viven bajo el señorío de Dios. Muchos que asisten a la iglesia tradicional o cualquier lugar donde vayan y que hablan bonito, pero que realmente no caminan como Dios desea. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Jesús habla, es uno de los pasajes tal vez más confrontantes. Pero bendito el Señor que nos lo muestra precisamente para que nos evitemos sorpresas. Porque el Señor dice que aquellas personas que hablando, que diciendo cosas, pero que no las hacen, sencillamente Él al final no los va a reconocer. De hecho, dice que ni siquiera sabe quiénes son. Y esto nos tiene que llevar a la reflexión en esta noche, mis amados. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo. Escuche. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Fíjense que el Señor está dejando muy claro y está dejando de manifiesto eso. Que no porque le digamos Señor, Señor, no porque cantemos, no porque levantemos los brazos, no porque asistamos a un lugar en particular, nos da el acceso al cielo. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Esta es una de las palabras más, repito, confrontantes y duras. Dice, muchos me dirán en aquel día, muchos. Y es que esta palabra muchos es preocupante, porque es que no va a ser un poquitico. Son muchos, dice la Escritura, me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y entonces comienzan a argumentar el por qué creen y consideran ellos que deben estar en el cielo. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces la gente cree que porque hacen cosas visibles a los ojos de los demás, entonces eso apantalla al Señor y les da como el tiquete, el boleto para poder entrar al cielo. Versículo 23. Y entonces les declararé, está hablando el Señor Jesucristo, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow. Entonces noten que es para el Señor lo más importante es lo que esté en nuestro corazón, el obedecer. Y estamos hablando entonces de la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Que lo que nosotros decimos, que es conforme a la voluntad de Dios, lo hagamos en nuestras vidas. Pero sigue en el pasaje de Lucas 6, versículo 47, que es el pasaje de base que tenemos en esta noche. Dice, todo aquel que viene a mí, todo aquel que viene a mí. Aquí en el segundo lugar yo tendría que decir que debía ser el primero, pero igual no importa el orden, pero sí justamente lo que el Señor nos indica. Dice que nos acerquemos a Él. Todo aquel que viene a mí. Aquí habla como principio número 2, hemos hablado principio número 1, coherencia, principio número 2, que nos acerquemos a Él. Pregúntate en esta noche, haz por un momento esa reflexión. ¿Verdaderamente tú sientes que estás cerca de Dios? ¿Tú sientes que tienes comunión con Dios? Porque esto es lo que necesitamos para edificar bien. Lo que el Señor está demandando aquí es que si nosotros estamos cerca a Cristo, si estamos cerca a Dios, entonces estamos llevando bien nuestra edificación. Ahora, remontémoslo un poquitico a nuestros hijos, a nuestra familia. ¿Nuestros hijos están caminando coherente a lo que Dios dice? Número 1. Número 2, honestamente, sin pretender engañar a nadie. ¿Tú crees que tus hijos buscan a Dios? ¿Tú crees que ellos están cerca de Dios? Pregúntate eso. Si por alguna razón las respuestas hasta aquí son que no, entonces Dios te está dando la razón por la cual tienes que entrar a trabajar con ellos. Y podríamos decir, como lo tocamos en la reunión anterior, podría decir que es como nuestro objetivo central. Cuando hablamos de qué le falta a nuestra familia, aquí también tenemos que mirar si verdaderamente dentro del trabajo que tenemos que hacer como padres es enfocarnos en acercar a nuestros hijos más a Dios. Porque si ellos se acercan más a Dios, estamos cumpliendo con nuestro propósito en esta tierra. Entender, amados y amadas, que Cristo es el fundamento más sólido. Cuando hablamos de fundamento es la base, la base. Tú y yo no podemos edificar nuestra vida ni la vida de nuestras familias sobre otras bases. ¿Hay otras bases acaso? Claro que hay muchas bases. Podría decirles, por ejemplo, la base del dinero. Muchos están edificados sobre el dinero y piensan que lo fundamental en esta vida es tener dinero. Muchos padres, de una manera quizás irresponsable, piensan que el darle el dinero, el darle lo que la familia necesita, es lo más importante para su familia. Y posiblemente, sin querer o queriendo, están engañados, porque piensan que están cumpliendo con su responsabilidad paternal, porque le están dando lo que la familia económicamente o materialmente necesita. Pero aquí el Señor hoy nos está confrontando y nos está mostrando que el fundamento tiene que ser la roca, y esa roca significa Cristo Jesús, pero también significa la palabra de Dios. Es decir, que lo que el Señor está diciendo es que si nosotros queremos edificar nuestra vida y nuestra familia, tiene que estar sobre una base sólida, que es la palabra de Dios. Sobre ese fundamento firme, que no va a caer nunca,
Cualquier otro fundamento, por ejemplo, alguien dice, no, yo le estoy dando a mi hijo lo mejor, lo fundamental, es que tengan educación. Yo sé que si mis hijos estudian, ellos van a tener todo lo que necesitan. No, quiero decirles que no. No necesariamente una carrera, un título es el fundamento para una persona. Algunos dicen, no, yo estoy fundamentando y estoy trabajando para hacer empresa y dejarle a mis hijos empresa. No, quiero decirles que una empresa, y ustedes lo saben, lo sabemos por todo lo que pasó, una empresa no es una roca sólida. En cualquier momento, cualquier declive financiero a nivel mundial y puede quebrarse. En la Biblia está muy claro, yo diría que clarísimo, que Jesús es la roca. Escúcheme, Jesús es la roca. ¿Están de acuerdo conmigo? Alguien que levante su manito por ahí, por favor. Es Jesús la roca. No es Pedro, ni es ningún otro santo, con el respeto debido. No es ningún santo. Tampoco es una doctrina. Tampoco es una denominación. Y quiero decirles, tampoco es una religión. Tampoco es una creencia en particular. Esta es mi creencia y es el fundamento. Tampoco, no es una filosofía, pero tampoco es una opinión personal. La Biblia nos deja muy claro que nos muestra que Jesucristo es la roca. Y Jesús está hablando aquí, todo aquel que viene a mí. Porque Jesucristo, escúcheme por favor, Jesucristo es quien sostiene el universo. Jesucristo es quien ha hecho todo. Él constituye el cimiento de todo lo que nosotros vemos e inclusive lo que no vemos, de lo visible y de lo invisible. Jesucristo, él dijo, él mismo en sus palabras dijo, yo soy la vida, el camino, la verdad y la vida. Si alguien quiere tener vida, si tú quieres que tu familia tenga vida, si tú quieres tener vida, una vida verdadera, entonces tiene que estar fundamentado sobre la roca que es Cristo Jesús. De manera que usted y yo necesitamos establecer una relación vital con Jesús. Escúcheme, una relación vital. No que lo conozcas de una forma teórica. No que hayas escuchado hablar de él. No. Lo que el Señor está diciendo es, acérquense a mí. Yo quiero conocerlos. Yo quiero tener tiempo con ustedes. Yo quiero tener una relación muy personal. Yo quiero conocer su voz. Yo quiero que tú puedas venir en cualquier momento y puedas estar conmigo. Y entonces este fundamento se vuelve muy importante y es lo que tenemos que enseñarle a nuestra familia. Nosotros en principio, pero también a nuestros hijos. Que ellos tienen un verdadero amigo que se llama Cristo Jesús. No pueden tener prototipos de personas y seguir líderes y lo demás. Que no pueden colocar su corazón en personas, en seres humanos. Porque la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que fundamentarnos en Cristo Jesús. Y tu esperanza también, escúchame. Tu esperanza no puede estar puesta en ningún hombre. Tu esperanza tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Porque Él es tu proveedor, tu guardador, tu hacedor. Él es todo para ti. Y nuestra esperanza tiene que estar puesta en Él. Cuando la Biblia dice que permanezcamos en Él, permanecer es que perseveremos en Él. Que nos mantengamos pase lo que pase en Él. Que perpetuemos en Él. Que podamos morar en Él. Que nuestra relación con Él sea perdurable. Hay relaciones en esta tierra y tú lo sabes que no son perdurables. Ni siquiera una relación que uno piensa que es muy sólida como un matrimonio, pero en cualquier momento es vulnerable y puede romperse. Pero la relación que el Señor quiere que tengamos es una relación permanente con Él. A veces los que decimos creer en el Señor, vemos nuestras vidas arruinadas y muchas veces destruidas precisamente por no conocer a Dios. Porque han estado metidos en ministerios y han participado, llevan años. Si yo preguntase en esta noche cuánto lleva de conocer al Señor, podrías tener muchos años, pero eso no te hace que seas una persona que verdaderamente conozcas a Dios. Alguien podría decir, yo llevo 30 años de la vida cristiana, y eso puede ser muy importante, pero el hecho de que lleves 30 años no quiere decir que tú conozcas verdaderamente a Dios. Conoces tal vez una doctrina, conoces dogmas, conoces tradiciones, conoces muchísimas cosas, pero tal vez no conoces a Dios. Y por esa razón es que hay matrimonios que aparentemente se ven fuertes, pero por no conocerse, por no conocer a Dios, recuerde que la Biblia dice que cordón de 3 dobleces es difícil romper. Cuando tú logras tener tu matrimonio sólido, tu esposa, el esposo y Dios, es un matrimonio que pueden venir muchísimas cosas, pero no se rompe, no se desbarata. Pero cuando el fundamento no es Cristo Jesús,
Es muy fácil, es muy vulnerable, es muy débil ese matrimonio. Cuando nuestros hijos no conocen a Cristo Jesús, no se han acercado a Cristo Jesús, es muy fácil que todo lo que hemos hecho se vaya al piso. Por eso es muy fundamental lo que el Señor está diciendo acá, que nosotros estemos firmes, que estemos ahí, soportados en la roca, que si nosotros tenemos otro fundamento, debemos entender que cualquier fundamento diferente a Cristo Jesús es un fundamento que es sobre la arena. Y hay personas que pueden llevar mucho tiempo y dicen, pero ¿cómo así? ¿Cómo esta pareja que lleva tantos años, cómo fue que de la noche a la mañana se desbarató ese matrimonio? ¿Cómo se acabó ese matrimonio? Sencillamente por esa razón, porque sí podían tener muchos años, tal vez tener una fachada, tal vez muchas esposas o esposos tratan de sostener y de rasguñar ese matrimonio y tenerlo ahí como tomado por los hijos, por las apariencias, por la sociedad, por la familia, pero realmente no tiene un fundamento sólido. ¿Y cómo podríamos alguien preguntar, bueno, pastor, eso aplica para mí porque yo veo que mi matrimonio en este momento no es tan sólido como yo quisiera? ¿Qué hago? Estamos hablando que es tiempo para reedificar. Y la manera de reedificar es que se junten con el Señor Jesucristo, que comiencen a hacer un trabajo espiritual y digan, bueno, vamos a buscar de Dios. A esta casa lo que le falta es Dios. A esta casa lo que le falta es oración. A esta casa lo que le falta es leer la palabra de Dios. Y comiencen nuevamente a colocar esos ladrillos, o nuevamente no, porque quizás nunca lo han colocado, comiencen a edificar nuevamente. Alguien puede decir, no, es que mi hogar ya son ruinas. Mi relación con mi esposo o mi esposa es nada, está en una calificación muy baja. No importa. ¿Cuántos saben que para Dios no es nada imposible? Y que Dios puede cambiar, Dios puede restaurar. Y que puede darse una oportunidad, pero ya no en sus fuerzas. Una oportunidad, pero ya no en su capacidad. Una oportunidad, pero ya no en su experiencia. Sino que diga, vamos a colocar el fundamento como está establecido por la Biblia. Y el fundamento tiene que ser Cristo Jesús. Él lo dijo en alguna oportunidad. Juan capítulo 15, a partir del verso 4, el Señor dejó como claro algunos conceptos y principios para que tengamos en cuenta. Dijo lo siguiente: permaneced en mí, está hablando el Señor Jesucristo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, escúcheme, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, está hablando el Señor Jesucristo, está hablando que Él es el tronco, Él es el árbol, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el pámpano es una rama, dice, yo soy el tronco, ustedes son la rama. El que permanece en mí, es decir, la rama, la vida, la familia que está en el Señor Jesucristo, dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este es uno de los pasajes más claros que el Señor deja establecido. ¿Cómo se está mostrando Él? Como una especie de analogía para que lo podamos entender. Él se muestra como si fuera el tronco y nosotros, cada uno somos como una rama que tiene que estar pegada al tronco. ¿Qué pasa si nosotros descoyuntamos la rama del tronco? ¿Qué pasa si quitamos la rama del tronco? Si la dejamos a un lado, seguramente que con el pasar de los días, esa rama comienza a secarse. El Señor por eso está diciendo, tú tienes que permanecer en mí. Si esa rama que es nuestra vida, que somos nosotros, estamos unidos a Cristo Jesús, dice el Señor que vamos a llevar mucho fruto. ¿Por qué razón? Porque la savia, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos conecta con Dios, va a estar con nosotros y vamos a poder dar mucho fruto. Y por eso Él dice que separados de Él nada podemos hacer. Sigue agregando en el versículo 6. El que en mí no permanece, es decir, el que está desprendido de Dios, el que está apartado de Dios, el que no quiere saber nada de Dios, el que está completamente descoyuntado de Dios, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arde. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, esta es una buena enseñanza para reflexionar con nuestros hijos también. Para decirles, hijos, necesitamos estar con Dios. Mis amados, cuando nuestros hijos están apartados de Dios, están en un riesgo altísimo, altísimo, porque el enemigo puede hacer con ellos lo que quiera, porque son completamente vulnerables. Pero si ellos están, note lo que dice la Escritura, si ellos están tomados de la mano del Señor, no se preocupen, no nos preocupemos, porque el Señor peleará por ellos la batalla. Este es el trabajo. Y si los que estamos acá, ustedes y yo, hemos venido y estamos en el Señor,
Es importante que podamos permanecer ahí. Pero esa permanencia, escúcheme, no es de conectarnos una vez ocasional, no es de ir de vez en cuando a una iglesia, no es eso. Es que nuestra vida esté permanentemente, que habite. La palabra permanencia también dice habitar, que nosotros habitemos verdaderamente con el Señor, que nuestra relación esté firme, que podamos ser perseverantes en las cosas de Dios, que podamos ser constantes. Esto no es solamente de un momentico, de una palabra, de un mensaje, es que tiene que ser como algo que se tiene que convertir como parte de nuestra vida. Y lo vamos a mirar como el Señor Jesucristo dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, noten que este es un tema que es delicado, pero pues que bendito Dios nos lo muestra para llevarnos a la raíz. Y entonces a esta altura ya muchos dirán, wow, ya entiendo por qué mi familia está como está. Ya entiendo por qué mi vida está como está. Ya entiendo por qué estas áreas de mi vida están como están, porque estoy apartado de Dios, porque están apartados de Dios. Por eso el Señor dice que si permanecemos en Él, en el Señor, podemos entonces llevar mucho fruto. Pero que si no estamos en Él, en contraste a lo que el Señor está diciendo, que seremos echados fuera. Y esto es bastante delicado. Entonces, estamos hablando de dos puntos importantes. Vamos a entrar al tercer punto. Dice, no solamente que permanezcamos en Él, sino que también dice, y el que oye mis palabras. Oír mis palabras. Y esto habla de oír, diga conmigo, oír atentamente. Oír al Señor, que es el maestro. Estar muy pendiente de Él, que es el dueño de la obra, el jefe de la obra. Él es el que dirige nuestra vida. Él es el que ordena nuestra vida, es el que organiza nuestra familia. Él es el que conoce todo, mis amados. Y es que la ventaja que nosotros tenemos es que cuando lo oímos a Él, Él sabe lo que está diciendo. Porque Él conoce tu pasado, tu presente y conoce tu futuro. Y cuando nos dice algo, es porque Él sabe qué es lo que más nos conviene. Es porque Él sabe que en esa área específica tenemos que hacer las correcciones necesarias. Dice, y oye mis palabras. Oye mis palabras. Esto es importante entender porque no es simplemente escuchar, sino prestar atención. No es solamente decir, sí, yo escuché el mensaje, porque podría haber el ejemplo, me atrevo como a decir esta noche, de algunas personas que estén conectadas acá y que tengan no sé si puede haber el caso, que estén escuchando la reunión, pero que estén lavando la loza o que estén haciendo otras cosas, estén planchando. Entonces ellos oyen, mas no escuchan. Ellos dicen, bueno, sí, está interesante, pero una cosa es ese tipo de personas y otros que están atentos, que seguramente hay acá con su libreta de apuntes diciendo, bueno, esto es importante porque es mi vida, es mi familia, necesito saber en qué cosas puedo corregir, qué cosas tengo que hacer, cómo puedo edificar mi vida. Entonces, igual pasa en la iglesia. Hay personas que pueden asistir a la iglesia, pero mientras están ahí sentados, aparentemente escuchando, sus mentes están divagando, pensando en los compromisos, en una cosa, en la otra. Pueden haber personas que están en este momento aquí conectadas, pero sus mentes están, tengo que hacer tarea con el niño, tengo que, mañana qué ropa me voy a colocar, de verdad que me tengo que pagar este compromiso, de verdad que me tengo una cita con alguien, y puede estar pensando en otras cosas, pero no están enfocados en lo que Dios dice. Lo mismo sucede, es lo que se dice, y oye mis palabras. O sea, hay personas que necesitan oír la palabra. En alguna oportunidad Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir, no solamente que oyen por oír, sino que siguen mis ovejas. Y el Señor llama como ovejas, porque las ovejas tienen una particularidad y es que son muy nobles, porque las ovejas son de los animales que siempre tienen que estar con el pastor. Ellas no pueden estar solas, tienen que estar en manada, tienen que estar guardadas. Y el Señor nos ve como eso. Ustedes no pueden estar solos. Ustedes no pueden estar desamparados, ustedes no pueden estar como a la deriva, porque es muy fácil que vengan los lobos rapaces y se las lleven, se las devoren. Por eso tienen que estar siempre las ovejas escuchando la voz del pastor. Y es importante, Jesús es el pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y es lo que el Señor dice. Por eso es que no solamente ustedes tienen que vivir de lo que comen, sino que tienen que estar muy pendientes de la palabra de Dios, porque esa palabra es la que los nutre. Entonces el Señor nos está hablando algo importante, que aprendamos a escuchar la palabra, que aprendamos que cuando Dios nos da un mensaje, tomemos atenta nota, digamos, Señor, esto está aplicando para mi vida, yo tengo que hacer los cambios. Señor, gracias porque me está hablando a mi vida. No lo tomes como que, es que me están como
dicen algunos echando vainas, tirando piedra. No lo tomes de esa manera. Tómalo como Dios, como tu Padre, dándote los consejos para que corrijamos las cosas que estamos haciendo de una forma defectuosa. Entonces vamos edificando. Entonces decimos, bueno, Señor, muy bien, aquí me está hablando de otro principio. Es el principio de oír la palabra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a prestar atención a lo que Dios me diga y cuando Dios me hable, voy a hacer lo que Él me dice. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, lo voy a hacer. Ahora, si no estamos oyendo la voz del Señor, se puede ver a varias cosas. Esto es para lo que dijo en alguna oportunidad Santiago. Dice que nos volvemos oidores olvidadizos. La palabra entró por acá y salió por allá y no pasó nada. Sencillamente dijimos, estuve en una reunión, pero mi vida siguió exactamente lo mismo. ¿Por qué razón muchas personas oyen la palabra, pero no caminan, no obedecen lo que el Señor dice? Se puede ver a varias razones. Número uno, porque quizás no son ovejas de Dios. ¿Ve? Entonces Dios, pues, escucharon, pero como no son ovejas, no siguen al pastor, no siguen al Señor. Ahora, ¿por qué puede ser también? Porque, como les anoté anteriormente, porque puede que estén escuchando, pero no están prestando atención. Y si uno preguntase, lo mismo sucede en los colegios, ¿no? La profesora, la maestra, acaba de explicar, bueno, entonces, ¿qué acabamos de hablar? ¿Estaban en clase? Sí, pero no estaban prestando atención. ¿Puede suceder con otros también? Claro que puede suceder. Porque escuchamos, pero no prestamos atención. Porque tal vez hay demasiado ruido y entonces nosotros no paramos de hablar y entonces hablamos y el otro está tratando de decirnos algo y no escuchamos nada. Eso puede suceder. Porque cuando Dios habla, sencillamente tenemos que escuchar y prestar atención a lo que Él dice. Pero si nosotros estamos escuchando ruidos por todo lado, escuchando al uno, escuchando al otro, claro, cuando Dios nos habla, pues no prestamos atención. No sabemos ni lo que Dios dijo. Puede ser también porque hay sordera espiritual. Entonces no queremos escuchar. Eso nos sucede a muchos. Sabemos que estamos mal, sabemos que tenemos que cambiar, pero no queremos escuchar. Somos tardos para oír. Pensamos que es para otro, pero que no es para nosotros. Entonces, obvio, mientras no lo aceptemos, mientras no reconozcamos que necesitamos escuchar a Dios y hacer los cambios necesarios, pues no va a pasar nada. Otros porque sencillamente son incircuncisos en sus oídos. ¿Qué quiere decir eso? Que son incrédulos. Ah, no me interesa. Yo no creo eso. Ok. Tú verás si lo crees o no lo crees. Estamos estudiando la palabra de Dios. Es la palabra que nunca falla. Es el libro de libros. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Estamos hablando de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. La Biblia dice, Juan capítulo 8, versículo 47. Dice la escritura, el que es de Dios, escuchen este pasaje, Juan 8, 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso las oís vosotros. Porque tal vez algunos no oyen, algunos dicen, no, es que eso no me interesa. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros porque no sois de Dios. Es que yo no entiendo eso, es que yo no camino de acuerdo a eso. Bueno, hay que revisar, porque si Dios te está hablando y tú no lo estás oyendo, si tú no estás caminando como Dios está diciendo, entonces la Biblia dice, no son de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios. Mire esto. Esa es una característica bonita y aquí no lo aclara más. Los que escuchan a Dios, que pertenecen a Dios, les gusta escuchar las cosas de Dios. Se deleitan con las cosas de Dios. Pero note lo que dice en la parte B de esta traducción. Pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Aquel que rechaza las cosas de Dios, no, a mí no me hablen las cosas de Dios, sencillamente no pertenecen a Dios. Porque una característica de un hijo, de una persona que pertenece a Dios, es que les gusta escuchar la palabra de Dios. Se deleitan escuchando la palabra de Dios para ser corregidos, para edificar sus vidas, para decir, wow, yo no sabía que estaba mal en eso, pero ahora lo voy a caminar, ahora lo voy a hacer. Y punto número 4 para terminar, dice el Señor, no solamente que escuchan, sino que también dice, y las hacen. Eso está en Lucas 6:47 en la parte C. Las hacen. Hay que hacer la palabra del Señor. Hay que no solamente escuchar, sino hacer. Y el hacer tiene mucho que ver con la obra del Espíritu Santo. Escúcheme que esto es bien interesante. Un hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo, tiene al Espíritu Santo de Dios en su corazón.
Entonces el Espíritu Santo nos redarguye y nos impulsa a hacer lo que es agradable a los ojos de Dios. ¿Me están entendiendo? Si la persona es un hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo va llevando a hacer lo que le agrada a Dios. Esa es la labor del Espíritu Santo, entre otras muchas. Que el Espíritu Santo nos acerca más a Jesús, nos lleva a parecernos más a Jesús. Para eso el Señor deja el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, cuando uno dice una mala palabra, cuando alguien dice una mala palabra, el Espíritu Santo lo sacude, lo redarguye por dentro, decimos, y entonces está mal dicho, no lo puedes decir. Cuando una persona dice una mentira, el Espíritu Santo está ahí. Entonces, el Espíritu Santo fue dejado para capacitarnos, para hacer lo que a Dios le agrada. Por eso, cuando un hijo de Dios escucha la palabra, el Espíritu Santo lo lleva a la acción. Y eso fue las palabras que escribió el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 13. Dice, pues Dios trabaja en ustedes a través del Espíritu Santo que hemos mencionado, y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y es lo que en la Reina Valera dice que el Señor da el querer como el hacer por su santa voluntad. O sea, es el Espíritu Santo. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nos volvemos sensibles a lo que el Espíritu Santo nos dice. Y cuando una persona es sensible, cuando es un hijo de Dios, una hija de Dios, entonces no necesita, escúcheme, no necesita forzar a la persona. Por eso es que yo les he dicho, y sabemos ya ese principio, que es muy importante llevar a las personas, a nuestros hijos, por ejemplo, que conozcan de Dios, que nazcan de nuevo, que comiencen a tener una relación con Dios, porque ahí nos quitamos un problema de encima, porque el Espíritu Santo comienza a trabajar en ellos. Y sin que nosotros le pongamos cantaleta a nuestros hijos, sin que nosotros los forcemos a nuestros hijos, el Espíritu Santo hace esa labor. Y entonces ellos mismos, y nosotros mismos también, comenzamos a sentir que eso que estamos haciendo, que eso que vamos a hacer no es agradable ante los ojos de Dios, y el Espíritu Santo nos guarda y nos protege. Entonces nuestros hijos y nosotros mismos, repito, comenzamos a hacer cosas que son agradables ante los ojos de Dios y comenzamos a ver verdaderamente de acuerdo a la luz de la palabra. Dice, eso no es agradable ante los ojos de Dios, y el Espíritu Santo hace esa labor, que es lo que dice aquí Filipenses. Nos da el querer como el hacer. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en ese trabajo para que hagamos lo que a Dios le agrada. Por eso nos quitamos un peso de encima cuando acercamos a nuestra familia a Dios, cuando nosotros verdaderamente estamos viviendo como Dios manda, porque eso nos ayuda, porque no estamos solos. Escúcheme, tú no estás sola. Alguna podría decir, es que mi esposo no está a mi lado, es que el papá no está, no importa, pero tenemos a Dios. Obviamente sí es importante, pero quiero decirles, en ausencia de ellos, por lo que sea, porque ya no están en esta tierra, o porque son padres ausentes, o por cualquier razón, el Señor nos dejó al Espíritu Santo, que siempre va a estar con nosotros, y Él es nuestra guía. Él es el que nos ayuda. Él es el que va a ayudar a nuestros hijos. El Espíritu Santo es el que, cuando nosotros ya no estemos en escena en esta tierra, es el que va a guardar a nuestros hijos. Por eso es muy importante seguir a Dios, no como una religión, que sigamos las pisadas del Señor y que nosotros podamos seguir cada vez caminando de acuerdo a lo que Dios nos dice, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos va enseñando. Entonces, aquí hay unos fundamentos que son muy importantes para que tengamos en cuenta. ¿Qué hemos hablado? Que queremos tener un edificio sólido, una vida sólida. Y entonces, pongo un ejemplo. Si tú reconoces que el edificio está mal, la casa tuya está mal, ¿tú qué haces? ¿Te quedas ahí o te propones comenzar a remodelar? Entonces tú dices, no, yo creo que esta casa está como mal diseñada y la voy a arreglar, la voy a reformar, decimos. Creo que podemos ampliar esta cocina, creo que podemos ampliar este baño, creo que podemos hacer esto y lo otro, creo que podemos colocar otra planta, podemos hacer otra habitación. Y entonces uno comienza a remodelar las cosas. Lo mismo sucede en la vida de nosotros. Sí, bueno, estas áreas están mal y podemos entrar a hacer esto, podemos entrar a corregir esto. Hay cosas que se pueden corregir. Hay paredes que se pueden echar abajo y se pueden volver a edificar. Porque de pronto, no, es que esta pared es de adobe, no, yo quiero quitar esta pared y voy a poner una de ladrillo. Ok, eso se puede hacer. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando el fundamento, la base, está mal? Tú no puedes edificar sobre un fundamento que esté malo. ¿Es así o no? Porque tú puedes embellecer y puedes pintar y puedes estucar la casa y colocarle veneciano, estuco veneciano y se ve muy linda. Pero si la base está mal,
tarde que temprano se va a caer esa casa. Entonces, si la base está mal, de una manera sabia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que derribar todo y volver a construir sobre una base sólida. Es el volver a arrancar, es el tiempo para poder edificar nuevamente, decir, yo estoy mal en todas mis áreas. Hoy hemos aprendido algo, que el fundamento es Cristo Jesús, que el fundamento es la palabra de Dios. Mi consejo final es, si nosotros sabemos que estamos mal, vamos a comenzar a edificar nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. Respetamos los demás conceptos, lo demás que haya en este mundo, que nos ofrezca la tecnología y lo demás, eso es válido, es respetable, pero lo que la Biblia nos enseña es que si queremos tener una casa, una familia, una vida, unos hijos, un hogar que no se destruya, necesariamente tiene que estar sobre la roca que se llama Cristo Jesús. Y es mejor hacerlo así. Es mejor que nosotros no esperemos más, sino que digamos, este es el tiempo. Porque si esperamos más, escúcheme, de pronto hay alguna persona que dice, no, yo lo hago mejor el año entrante. No, ya este año se acabó. Ya esperemos. Ya el año entrante. Ok, hay personas que procrastinan, ¿no? Aplazan cosas. Yo les diría, es mejor que lo comencemos a hacer ahora. Porque si aplazamos algunas cosas, cuando ya nos despertemos y queramos accionar, ya es muy tarde. Y ya quizás todo se haya caído. Todo se haya venido para abajo. Entonces es el tiempo para comenzar. Creo que es el mejor momento para comenzar. La casa que estamos construyendo, en principio nuestra vida, nuestra familia, debe estar constituida, hecha, fundamentada sobre cosas que son verdaderamente sólidas. Solamente para que repasemos. Lo que hoy somos, lo que tú eres hoy, simplemente es el resultado de lo que tú hiciste muchos años atrás. Tú eres el resultado de lo que piensas, de lo que haces y lo que sientes. Eso que pensaste anteriormente, eso que hiciste anteriormente y eso que sentiste anteriormente es lo que eres hoy en día. ¿De acuerdo? Si tú quieres seguir siendo lo mismo, pues sencillamente sigue bajo ese fundamento. Pero si tú dices, no, yo he evaluado y creo que necesito hacer correctivos en mi vida y en mi familia, entonces tú tienes que comenzar a construir sobre cosas diferentes. Antes lo hiciste bajo diferentes conceptos respetables. ¿Qué tal si tú te propones ahora comenzar a edificar sobre la palabra de Dios? Sobre el fundamento, porque hay dos cosas cuando uno va a edificar. Entonces vamos a edificar, entonces lo primero donde más tenemos que prestar mucha atención es en las bases, en el fundamento. Porque si no hay unos pilares fuertes, si no hay una base fuerte, entonces todo lo que se levante ahí para arriba se va a caer tarde que temprano. Ustedes verán que cuando se va a edificar algo, un edificio, y entre más alto sea el edificio, es más profundo la base. Entonces igual, si tú quieres construir un hogar, una vida de aquí en adelante muy fuerte, entonces el fundamento más sólido, la roca más sólida se llama Cristo Jesús, se llama la palabra de Dios. Colocas la base sólida. Ahora, ¿cómo vas a comenzar a colocar los ladrillos y lo demás? ¿De dónde vas a sacar el material para seguir edificando lo demás? Ya tienes la base, que es Cristo Jesús, que es la palabra de Dios, y comienzas bien. Ahora, ¿de dónde sacas el material para seguir edificando? De la misma palabra de Dios. De aquí vas sacando el material. Cada vez que tú escuches una palabra, la vas aplicando y vas colocando como si fueran paredes, como si fueran ladrillos, y vas a edificar tu casa sólida. ¿Cómo quieres tener un hogar? ¿Cómo quieres tener una familia sólida? Pues que tus hijos estén fundamentados sobre la palabra de Dios y que estudien la palabra de Dios, que lean la palabra de Dios y de aquí sacan el material necesario para que sigan edificando sus vidas. Si nosotros lo hacemos, mis amados, cumplimos nuestra labor en esta tierra. De hecho, lo que el Señor quiere es ser morada en nosotros. Y nos dijo que nuestra vida, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él quiere morar en una casa hermosa, una casa sólida. Si no lo hiciste antes, no te preocupes. Ese es el tiempo para poderlo hacer. No estamos aquí para señalar a nadie ni para juzgar a nadie. No se preocupen. Todos hemos cometido errores, todos hemos fallado de una u otra manera, pero estamos aquí porque queremos comenzar a tener vidas sólidas. Ese es el tiempo para comenzar. Es el tiempo para edificar de nuevo. Si tú estás ahí con alguien, dígale, voy a proponerme edificar de nuevo. Si no, háblate a ti mismo. Di, voy a comenzar a edificar de nuevo. Yo quiero comenzar una nueva vida. Venimos ante el trono de la gracia del Señor que nunca nos rechaza, que si nos equivocamos como papás, como esposos, como hijos, no importa. Podemos venir delante del Señor y decirle, Señor, perdóname porque he fallado, me he equivocado. Y vamos a orar al Señor y vamos a decirle en esta noche, Señor, gracias porque tú estás muy interesado en edificar mi vida, en edificar mi familia, mis hijos. Hoy tenemos que reconocer delante de ti, Señor, que efectivamente hemos fallado porque no hemos fundamentado nuestra vida, nuestra familia, bajo tu palabra, Señor.
Pero hoy nos hablas, Dios, para darnos una nueva oportunidad, porque ese es el Dios que conocemos. No es un Dios que nos descalifica, no es un Dios que nos rechaza, sino es un Dios que nos da nuevas oportunidades. Sabemos que tú en esta noche extiendes el trono de tu gracia hacia nosotros, extiendes de tu misericordia, Señor, y tú quieres que nosotros tengamos vida nueva, familias nuevas. Aquí estamos, Señor. Permítenos acercarnos más a ti. Permítenos, Señor, verdaderamente edificar nuestras casas, nuestras vidas con una coherencia, Dios. Que comencemos a vivir más la palabra de Dios, que no solamente la oigamos, sino que la pongamos por obra, Señor. Queremos edificar nuestra vida a partir de ahora. Gracias por esta nueva oportunidad. Gracias. Y te presentamos a nuestros hijos, nuestras familias. Te presento la familia, Señor, de mis hermanos, de mis amigos aquí conectados. Aquellos que están pasando por momentos difíciles, aquellos que tal vez están en su parte de salud, su parte familiar, su parte tal vez conyugal, que están en problemas, Señor, su parte financiera, cualquiera que sean las áreas difíciles, Dios. Hoy tú nos has hablado de una forma muy clara. Y queremos, Señor, fundamentar nuestra vida sobre la palabra tuya, Dios. Gracias por esta oportunidad, gracias por darnos, Señor, nuevamente ese empuje que necesitamos, esa fuerza, esa esperanza, esa luz que nos guía hoy y nos dice que todavía hay esperanza, que si tú estás con nosotros, tú vas a pelear por nosotros la batalla y tú, Señor, te deleitas viendo a tus hijos restaurados, familias restauradas, vidas restauradas, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.